Hoy venimos con una información muy práctica que a más de uno le puede sacar de un apuro. Nos vamos a ahorrar utilizar un cable que normalmente no tenemos en casa y sobre todo no vamos a tener que ir a buscarlo, que normalmente también, dependiendo de la localidad, no está en tiendas de informática, o no vamos a tener que andar pidiéndolo por ahí a Amazon o donde sea y esperar a que nos llegue. Nos va a permitir hacer el trabajo directamente. Esto es rentable. Yo soy Reyes y os voy a explicar a continuación cómo hacerlo paso a paso. Es muy sencillo, ¿vale? Cualquier duda me la dejáis en los comentarios y yo os la atiendo encantado. Vamos a ver cómo pasar nuestro rig, que mucha gente lo normal es que lo tenga puesto con un pendrive USB, lo vamos a pasar a un SSD, ¿de acuerdo? A un disco duro sólido. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú vas a instalar el rig, HiVos y BeOS en un disco duro sólido, pues en la instalación lo que tienes que hacer es meterle el contenido al disco duro del sistema operativo de HiVos, ¿no? Entonces tienes que conectarlo al ordenador, meterle la información, flashearlo y una vez lo flasheas, le metes la información, ya lo pones en el rig para que el rig empiece a funcionar. ¿Cuál es el problema? Que tú te compras el disco duro, vas tan contento al ordenador, te bajas el programa y tal, vas a flashearlo y cuando vas a conectar el disco duro al ordenador para meterle la información y flashearlo, ¿qué es lo que pasa? Pues que esas clavijas, esa entrada, que es la entrada SATA, pues no tienes muchos cables USB en tu casa y tal, muchos cables USB, ¿vale? No hay problema, en esto no caes al principio, tienes muchos cables USB, pero resulta que no tienes un cable USB para conectar esto al ordenador. Tan mal no iba. Porque tienes muchos cables USB que van con el USB del ordenador, pero normalmente los cables USB tienen clavijas como estas que no entran aquí. Entonces, no tienes cables, en mi caso era este. El caso más normal creo que también es que nadie tiene un cable para conectar esto al USB del ordenador. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya tienes que andar que si busco el cable, que si lo compro por Amazon, que si me llega dentro de 2 o 3 días, lo que sea, te gasta 10 o 12 euros que valdrá. O tienes que salir a una tienda a buscarlo, que normalmente las tiendas de informática normales no lo tienen, o te lo tienen que pedir, por lo menos esa ha sido mi experiencia. También hay una especie, no lo tengo aquí ahora, hay una especie de cajoncitos que son para guardar discos duros, que es como para hacer un disco duro externo. Eso fue lo que compré yo al final, porque no caí en este truco. Entonces, lo vamos a hacer más fácil todavía. No necesitamos el cable para conectar el ordenador al disco sólido con este sistema. Simplemente vamos a instalar nuestro disco sólido en el rig, ya como si lo fuéramos a dejar instalado, porque está claro que el disco lo vamos a instalar en el rig. Lo vamos a instalar en el rig y el pendrive en el que tenemos el rig lo dejamos en el rig y con un comando desde el propio HiVos vamos a poner este comando y el propio comando va a copiar la información del pendrive USB del rig con el que está trabajando al disco duro sólido. Una vez que acabemos esto, quitamos ya el pendrive, porque el disco duro sólido ya tiene la misma información que tenía el pendrive, y ya funciona el rig con el SSD. Simplemente vamos a conectarlo al rig, el SSD como si estuviera instalado, como ya lo vamos a instalar definitivamente, y vamos a teclear un comando que va a pasar directamente de HiVos, va a pasar directamente la información del pendrive al SSD, ya está, directamente. No tenemos que comprar el cable para flashearlo en el PC. Entonces, ¿esto para qué es útil? Bueno, pues es útil. Lo más normal es para que tú tienes tu rig con un pendrive instalado y BeOS y te lo quieres pasar a SSD, a un disco duro sólido. Entonces, con este comando, conectas el disco duro sólido y lo pasas del pendrive al disco duro sólido. Luego quitas el pendrive y ya está, se ha quedado con el disco duro sólido. Esa es la utilidad más normal. ¿Qué puede ser? Pues puede ser también que simplemente tú vas a instalar un rig nuevo, no es que lo tengas ya funcionando con un pendrive ni nada del rig, sino tú un rig nuevo, le vas a instalar BeOS y lo quieres poner en un SSD. Y no tienes cable para flashear el SSD. ¿Qué es lo que haces? Pues no te vas a comprar el cable. Instalas primero HiVos en un pendrive
y haces este paso que acabamos de decir. Instalas HiVos en un pendrive, pones el pendrive en el rig y luego conectas al rig el SSD, tecleas el comando que te voy a decir en HiVos, HiVos pasa la información del pendrive USB al SSD y luego, igual que antes, quitas el pendrive. O sea, vale para las dos cosas. Para pasar del pendrive al SSD cuando ya lo tienes instalado, como si vas a instalar en un rig de primeras y HiVos y no tienes cable para flashearlo, pues lo puedes hacer así, con este paso intermedio. Primero instalas en el pendrive y luego pasas al SSD. ¡Qué lío! Pero vamos, que es muy sencillito. Pasar de pendrive a SSD sin cable para flashear, solamente con un comando en HiVos. Ya está, así de sencillo es. Que esto, dicho muchas veces, es un lío. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, lógicamente, tenemos que poner el SSD con su correspondiente cable, que ese lógicamente sí tenemos que tenerlo o comprarlo, conectado al rig, ¿de acuerdo? Eso es impepinable. Ese cable hay que tenerlo porque cuando lo instalemos habrá que tenerlo conectado de alguna manera al rig. Por lo tanto, ese cable sí lo tenemos que tener. El que nos vamos a ahorrar es el cable que se conecta del SSD al ordenador para flashear, para meterle el contenido que tiene que tener, ¿vale? Ese no lo vamos a ahorrar. Pero el de estar conectado el SSD al rig, ese no nos lo podemos ahorrar, tiene que estar conectado. Bueno, pues lo voy a explicar con el móvil, ¿de acuerdo? Que es como solemos hacer las cosas la mayoría de los que tenemos HiVos. Pero lo voy a explicar también con el ordenador, porque al llegar a un paso concreto se hace ahí un batiburrillo de letras y no es muy bien, y si metemos la pata podemos estropear la instalación. No pasa nada porque lo volveríamos a instalar, pero es mejor hacerlo con el ordenador, ¿de acuerdo? Lo voy a enseñar de las dos formas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es entrar en iVeos, HiVos, es que me da igual, yo puedo decir las dos cosas indistintamente y nos entendemos igual. Entramos en iVeos y entramos en el rig que queramos, si tenemos varios, en el que queramos, le damos al menú y vamos al menú este que hay arriba a la derecha, si estamos en el móvil, que hay como unos cuadritos arriba a la derecha, y en Actions, pues elegimos la de Run Command, ¿vale? Para los perfeccionistas del inglés. Pues una vez abramos la consola de comandos, vamos a escribir el siguiente comando, que os pongo en la pantalla. fdisk espacio -L, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues esto lo que va a hacer es que nos va a mostrar los distintos dispositivos que tenemos conectados a nuestro rig. Una vez lo escribamos, veis que aparece ahí como en las acciones que se están ejecutando, pues pinchamos en la palabra fdisk L azul, ¿veis? Y ya aparece esta ventana. Entonces, en esta ventana nos va a mostrar los dispositivos que tenemos conectados. A estas alturas ya tenemos que tener conectado tanto el SSD, el disco duro sólido al rig, como el pendrive en el que lo teníamos instalado el rig inicialmente. Y aquí nos va a salir el listado y nos tienen que salir los dos. Por la capacidad los vamos a identificar. Mirad, Disk Dev SDB. Este es 7,6 GB en mi caso. ¿Este cuál es? Pues si tiene 7,6 GB es el pendrive. Y ahora mira, si subo, aquí tenemos el Disk Dev SDA, 223,6 GB. ¿Ese cuál es? Pues el disco duro sólido. Esto es muy importante, hay que identificar bien cuál es cada uno. Entonces, el A era el disco duro sólido y el B es el pendrive. Ojito, ¿eh? En vuestro caso puede ser al contrario. Entonces tenéis que mirar por la capacidad cuál es cada uno, ¿vale? El SDB o el SDA. Ahora, una vez tenemos identificados el SDA, el SDB, lo que es cada uno de los discos en nuestro sistema, vamos a teclear otro comando. Y ojito, que aquí hay que identificar bien los discos. Os lo pongo por pantalla el comando. Mirad, el if, ¿de acuerdo? Donde está el if, vamos a poner el disco desde el que queremos coger la información, ¿vale? En este caso sería el que corresponda al pendrive. Si el pendrive en vuestro caso es el A, pondréis el A aquí. Si el pendrive es el B, pondréis el B aquí, ¿de acuerdo? El if es desde donde cogemos la información, ¿de acuerdo?
Y el off es hacia donde vamos a copiar la información, que en este caso sería el SSD, ¿de acuerdo? Entonces, si en vuestro sistema el SSD es el B, pondréis el B. Si es el A, pondréis el A, que es lo más normal, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, puesto el A correcto, el A en el sitio correcto y el B en el sitio correcto, ya sabéis, el if es desde dónde y el off es hacia dónde vamos a copiar. A ver si lo vamos a hacer al revés, porque entonces borramos la instalación de donde lo tengamos puesto en el pendrive, ¿de acuerdo? Le damos a ejecutar. O sea, le damos a ejecutar. Le damos a intro, ¿de acuerdo? Bueno, yo en mi caso, como ya lo tenía instalado en un SSD, lo estoy haciendo al revés, ¿vale? Estoy haciendo al revés, he conectado un pendrive y lo voy a pasar del SSD al pendrive, ¿vale? Para poder hacer el ejemplo y que lo veáis vosotros. Pero yo, porque es que lo estoy haciendo al revés para que lo veáis. Yo ya lo tengo en un SSD. Entonces lo que estoy haciendo es al revés. He puesto un pendrive y lo voy a pasar del SSD al pendrive para hacer la prueba, pero lo normal es que vosotros lo hagáis al revés. Pongáis un pendrive y del pendrive lo queréis pasar al SSD. Por eso os lo aclaro, que yo he puesto aquí que el if, he puesto el A, porque el A es mi SSD, mi disco sólido, y en el off he puesto el B, que es mi pendrive. En este caso lo voy a pasar del sólido al pendrive, pero esto no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Solo lo hago porque ya tengo puesto en el SSD la instalación, para que veáis cómo lo hago, ¿vale? Vosotros lo normal es que lo hagáis al revés, paséis del pendrive al disco duro sólido. Por eso os lo explico, que lo he hecho así, ¿vale? Una vez que pongamos el comando bien puesto, por favor, ojito con poner bien el A y el B donde corresponde, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho al revés, ya lo he explicado por qué, pero ojito con ponerlo bien porque borré la instalación. No pasa nada, tendríais que volver a instalar desde cero y veo, que tampoco es una odisea, pero es trabajo, ¿de acuerdo? Entonces miradlo bien antes de ponerlo porque merece la pena detenerse un momento. Una vez acabemos de poner el comando, le damos a Run o Run, ¿vale? Y se va a poner en la pantalla estos puntitos como que está viendo un progreso, como que está haciendo una operación y tal. En mi caso, se quedó así y nunca obtuve un mensaje, ni de OK, ni de error, ni de nada. ¿Qué hice? Pues para asegurarme, lo dejé 15 o 20 minutos, que yo me asegurara de que no interrumpía la operación, aunque eso tarda mucho menos, me imagino yo. Lo dejé 15 o 20 minutos y una vez que pasó el tiempo, reinicié el rig. Ya reinicié el rig, pero antes de reiniciar el rig, quité el pendrive y ya dejé el SSD, porque a esas alturas el SSD ya tendría la información de iVeos, ¿de acuerdo? De Hivos. Entonces, lo dejáis, si no sale ningún mensaje de que ya está hecha la operación o lo que sea, os esperáis un buen rato, que prisa no hay, ¿de acuerdo? Os esperáis un buen rato, le dais a apagar el rig desde las propias opciones, desde el propio botón de apagar el rig del comando de Hivos, apagáis el rig, lo dejáis un minutito apagado, quitáis el pendrive y ya encendéis el rig con el disco duro sólido puesto, el SSD. Y ya, lo más normal, si no ha habido ningún fallo, es que arranque el rig, pero ya con el SSD. Y ya está conseguido, ¿de acuerdo? Pues ya está, es muy sencillo. Ni comprar cable ni nada. Yo sí lo compré porque no sabía esto. Luego me enteré de esto. Cosas que pasan. Bueno, ¿por qué pasar, en primer lugar, que hay gente que dice que da lo mismo, no da lo mismo? ¿Por qué pasar de pendrive a SSD en un rig? No, si es suficiente con un pendrive, si no necesita más. Bueno, no necesita más. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Lo más normal es que
el argumento más normal y el que yo veo más extendido y más lógico es que es mejor un SSD. ¿Por qué? Porque mira, tienes un rig que es una inversión de 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 euros, lo que sea. Un SSD vale 20 euros. Ante la más mínima duda, aunque haya gente que diga que da lo mismo y gente que diga que no da lo mismo, ante la más mínima duda, por 20 euros de lo que tú ya sabes, ¿vas a arriesgarte a tener estrangulado el rendimiento, funcionando quizás a menos rendimiento el rig por una cosa que vale 20 euros? Que te digo una cosa, ahora ya se han acabado las tonterías, hombre, que tengo ya 62 años y quiero vivir tranquilo. Yo creo que no merece la pena. Te has gastado 4.000, 5.000, 8.000, 10.000, lo que sea, y no vas a estar seguro de que tu rig está dando el rendimiento que puede dar y vas a estar perdiendo dinero al mes, sabe Dios cuánto, por no poner una cosa que vale 20 euros. No merece la pena, ¿de acuerdo? Entonces, el que no lo tenga con un SSD, pues la verdad, yo no lo puedo entender. Además que es muy sencillo de hacer y no necesitas ni comprar el cable con este truco que voy a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, recomiendo que la gente ponga el SSD. Otra cosa que pasa es que ves a la gente por los foros y todo eso preguntando, tengo tal problema con iVoox, me da tal error, me da no sé qué, y al final, después de quemarse la cabeza de ver de dónde puede venir el error o lo que sea, resulta que cambian el pendrive por un SSD, prueba a ver a cambiarlo y tal, lo cambian y se arregla el error. Eso ya te ha costado tiempo, dinero, que no has tenido el rig minando durante ese tiempo. Es que no merece la pena por 20 euros. Surgen muchos problemas simplemente por tener un pendrive en lugar de un SSD. Hay gente que lo tiene años y no le da ningún problema, pero ¿para qué arriesgarse? A lo mejor están recibiendo menos rendimiento del que podrían si tuvieran un SSD. Porque el SSD es más rápido a la hora de escribir y se calienta menos. Un pendrive al final se calienta mucho porque es muy pequeño, se degrada, se estropea. Quién sabe, se puede hasta incendiar el rig. Y a lo mejor está dando menos rendimiento. No merece la pena. 20 euros, ¿de acuerdo? 20 euros. Y es que ahora ya no hay ni que comprar cable con este truco. Os lo recomiendo. Bueno, chicos, pues me parece que este vídeo ha sido muy útil. Ojalá lo hubiera sabido yo antes de hacer lo que tuve que hacer, que es comprar un aparato, que además no había cable en la tienda de la localidad donde vivo. Tuve que comprar una especie de aparato que es para meter los discos duros y llevarlos, transportarlos y tal, pero que lleva ese cable puesto, el aparato incorporado, y me costó 18 o 19 euros, creo. No es por el dinero, sino porque ahora tengo otro trasto dando vueltas a que no le voy a sacar rendimiento. Ya sabéis que empezamos a acumular trastos. Entonces yo creo que a los que no tengan que hacer esto más y ya lo tengan hecho y se compraran el cable o el aparato este que estoy diciendo, les va a sentar bastante mal este truco, como me sentó a mí enterarme después de haber comprado el aparato. Cascáis. Pero a los que tengáis que hacerlo y todavía no os hayáis comprado el cable, os va a gustar y os va a venir muy bien. Pues si queréis que traiga más trucos como este, más consejos, más recomendaciones, más tutoriales, pues ya sabéis, como todo creador de contenido, lo que me motiva a hacerlo pues es que le deis a me gusta y os suscribáis. Yo creo que es bueno para mí y es bueno para vosotros, porque también vosotros os vais enterando de las novedades. Entonces os invito ahora mismo a que le deis a me gusta y a que le deis a suscribirme, ¿de acuerdo? Y los próximos vídeos, que van a ser muy útiles, os enteraréis de primera mano en cuanto que los saque, ¿vale? Bueno, pues os espero en próximos vídeos, ¿de acuerdo? Venga, que tengáis un buen día. Sin ánimo de lucro de ansiedad. Anchoas con cafeína o sin cafeína.